Además de las pues ya muchas tonterías que tiene la famosa reforma al Poder Judicial, esta reforma que por cierto la llevaron y la siguen llevando a discusión en foros y foros y foros y foros, fueron trabajadores del Poder Judicial, estuvieron abogados, estuvieron ahí ministros, estuvieron magistrados, estuvieron jueces, hicieron propuestas, comentaron que estaba mal, comentaron que se debería hacer, ha habido de todo. Y a pesar de todo eso, al momento de presentarla, ahora que ya se empezó con esta discusión y que ya pasó la primera instancia allá en el Congreso, no le movieron una sola coma, excepto en algo, excepto en una ocurrencia que tuvo López la semana pasada, que dijo, es que nos faltó algo, hay que ponérselo. Y se trata de este tema de los jueces sin rostro. Fíjense, están viendo ustedes ahí ese pequeño cuadrito de una nota. La agencia AFP destacaba que en el año, fíjense bien, 2010, el genocida Felipe Calderón propuso exactamente lo mismo que el infame Merolico. O sea, de verdad que López y Calderón son muy parecidos. Es más, yo sí creo que López está superando a Calderón en muchas facetas de su gobierno. Por ejemplo, Calderón hubiese querido tener tan militarizado el país como lo tiene López. Calderón hubiese querido que le aprobaran este pequeño detallito de los jueces sin rostro. López parece ser que lo va a conseguir. Se me hace que por eso es su némesis, ¿no? Supuestamente se odian tanto porque a la hora de la hora pues vienen siendo la misma chingadera, uno y el otro, igualitos. Pero bueno, sobre este asunto, supongo que conocen la trayectoria de Catalina Pérez Correa. Actualmente está en el Centro de Estudios Constitucionales del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es investigadora, ha sido maestra de la UNAM, ha sido pues, catedrática del TEC, del CIDE, en fin, sabe de lo que habla, es doctora en Derecho, sabe de lo que habla. Y fíjense, publicó una columna que habla precisamente de estos jueces sin rostro. Es que es una locura, es una aberración lo que quieren hacer. Adoctrinados, por favor escuchen a las personas que saben. O sea, ¿ustedes creen que López, en serio, piensen la capacidad intelectual de López? Neta, bájenlo del altar un poquito. Un che viejo que se tardó 14 años en terminar una carrera, que reprobó muchísimas materias, que las pasó en extraordinario varias de ellas. ¿Ustedes creen que va a comprender el daño que le haría o que le van a hacer, porque al fin y al cabo lo van a imponer, no porque tengan la razón, sino porque tienen la mayoría? Ustedes creen, que él puede entender el daño que le va a hacer a la justicia esta barbaridad. ¿En serio creen que él le entiende? Claro que no. Ese güey es un viejo lleno de odio y de resentimientos y de venganza, y esto es parte de su venganza. Escuchen a los que saben. Dice Catalina Pérez Correa en su columna, que le puso por título, lo publicó, creo que esto es del Universal, no sé, creo que sí, le puso por título, jueces sin independencia y sin rostro. Escuchen los ejemplos que pone. Entre los aspectos más preocupantes del proyecto de reforma al Poder Judicial aprobado ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales están la destitución de todos los jueces, magistrados y ministros del país y la conformación de nuevos poderes judiciales con personas juzgadoras electas en las urnas mediante un proceso político. La prohibición de suspender leyes con efectos generales en amparo. Esto es una barbaridad, aquí hago un paréntesis. Si los adoctrinados entendieran esto, de verdad dirían, caray, a lo mejor ya alguien
impulsó un amparo sobre un tema en específico. Vamos a usar el ejemplo clásico. Fíjense, adoctrinados, paren las orejas, entiendan. Les vuelvo a leer esto que dice Catalina Pérez Correa, que es pues bastante nocivo. Y ahora probablemente si ponen atención le van a entender. Fíjense, dice: la prohibición de suspender leyes con efectos generales en amparos. Efectos generales en amparos. Efectos generales en amparos. ¿Ok? Grábense eso. Vamos a poner el ejemplo. Resulta que durante la pandemia López y su gobierno decidieron que no se iban a vacunar menores. ¿Ok? Bueno, algún papá dijo: ¿y por qué no van a vacunar a mi hijo? Fue y promovió un juicio de amparo. Se amparó con un juez. Ese amparo lo hizo en Baja California. ¿Ok? Se lo dieron. ¿Qué significa eso? Que si tú tenías esa misma necesidad o esa, ¿por qué no van a vacunar a mi hijo? ¿Tenías que ir a presentar un amparo? No, ya no. Porque ese amparo ya tenía efecto general. Es decir, aplicaba para todo el país. Esto lo acaban de cancelar. Esto te aleja muchísimo más de que algún día que tengas la necesidad de ampararte por algo, porque a cualquiera le puede ocurrir que necesite ampararse ante un hecho violatorio de alguna autoridad. A cualquiera. Para eso es el amparo, para protegerte del abuso de las autoridades. Eso es el amparo. Bueno, a lo mejor tienes que ampararte contra alguna autoridad, la que sea, por un tema X, que resulta que por ese mismo tema X, en Baja California ya alguien se amparó y ese amparo te servía a ti, es decir, la autoridad. En tu ciudad, eres de Chiapas, tenía que respetar que en Baja California un juez ya había otorgado esa garantía a una persona. Ahora ya no, ¿eh? ¿Se dan cuenta de lo grave que es eso? Es decir, ¿sí lo alcanzan a entender? Es que es muy fuerte y lo aplauden. Pero bueno, cierro el paréntesis, este es el punto, es otro punto. Aquí los está enumerando la doctora que escribió la columna, Catalina Pérez Correa. Continúo. Y dice: la conformación de un tribunal de disciplina judicial controlado en parte por el Ejecutivo y Legislativo, que sancione a jueces por faltas tan subjetivas e indeterminadas como incurrir en actos contrarios a la objetividad. ¿Quién va a decir si esto es objetivo o no? Imparcialidad. ¿Quién puede definir si es imparcial o no? Independencia. ¿Quién puede decir que es más independiente un juez que otro? Profesionalismo. ¿Cómo evalúas el profesionalismo? O la excelencia. Es muy subjetivo. No hay algo que te pueda decir: este es el criterio para evaluar la excelencia. No existe en esta reforma. Pero bueno, esto sustituiría a lo que es hoy por hoy el Consejo de la Judicatura Federal, que me parece muy bien que no esté en manos de la propia presidenta, en este caso es mujer, pero del presidente de la Corte o presidenta de la Corte. Eso me parece bien. Pero bueno, enumera estas barbaridades de la reforma Catalina Pérez Correa y luego agrega: la semana pasada López Obrador pidió agregar otro elemento a la reforma: medidas de protección para jueces que atiendan casos relacionados con el crimen organizado. Y lo dijo de la siguiente manera, se abren comillas: hay algo que pienso debe tener la reforma que se nos fue, una especie de protección para jueces que tienen que resolver sobre delincuencia organizada. Después la presidencia, cierran comillas, eso dijo López. Después la presidenta electa, Lady Rebsamen, también dijo estar de acuerdo con la inclusión de los tribunales. Y ella dijo, se abren comillas: qué bueno que lo planteó el presidente.
Me parece muy, muy buena propuesta. Cierran comillas. Otro pequeño paréntesis, no se aburran. He estado leyendo a mucha gente, mucha gente que dice, pobre Claudia, le van a dejar un verdadero desmadre. Vean nada más en todo lo que le está metiendo López. Vean lo que ya pasó, ya la metió en problemas con Estados Unidos, con la embajada, vean nada más cómo está. No, a ver. Ella no es la víctima. Y esta frase que acabo de leer, que ella pronunció, nos indica muy claramente que no es víctima. Ella es copartícipe de todas estas burradas. Si López plantea esta estupidez de los jueces sin rostro a las 8 de la mañana, ella después en su conferencia a las 11 dice que está de acuerdo, entonces no es ninguna víctima, O sea, el desmadre que está dejando López también tiene en ella a uno de sus ingredientes, porque ella respalda todo lo que dice López. Al ser la copia burda de López, si López dice ¡mu! En la mañana, a mediodía Lady Repsamen le hace ¡mu! Es igualito. Entonces no es víctima de nada, es copartícipe de todo esto. Cierro ese paréntesis, ahora sí ya continúo. Continuemos hablando de los jueces sin rostro. La figura se conoce como jueces sin rostro, anónimos o invisibles, personas juzgadoras que condenan o absuelven sin que las personas involucradas conozcan su identidad o nombre. En Colombia fue adoptada en 1991, ojo, bajo un estado de excepción, es decir, estaban canceladas todas las garantías individuales. Un estado de excepción. Se cancelan todas las garantías, todas las libertades, y bajo ese estado de excepción, en tiempos de Pablo Escobar, pusieron a estos jueces. En 2000 fue eliminada en Colombia por una decisión de la Corte Constitucional que la declaró violatoria del debido proceso en Colombia. En Perú, el gobierno de Alberto Fujimori adoptó esta figura. Qué raro, un dictador adopte una figura de este tipo. Qué raro. Volteen a ver a los monos que están ahí en el video. Qué raro, ¿verdad? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias ocasiones la declaró violatoria de los derechos procesales. En 2019, con Bolsonaro de presidente, Brasil aprobó estos tribunales. Bolsonaro, Alberto Fujimori, Colombia en estado de excepción. Fíjense, ¿no les suena medio pinche ya desde ahí? Los juzgadores anónimos son contrarios a todo nuestro sistema de debido proceso. Violan la garantía de ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial al no conocerle. Por ejemplo, no es posible pedir a un juez con conflicto de interés que se recuse. Es decir, oye, no manches, ¿cómo que vas a ser el juez en mi caso si eres primo del que me está acusando? Y entonces el juez se tiene que recusar, es eso, apartarse del caso. Los jueces, se recusan, violan también la garantía de publicidad, de igualdad procesal y de defensa adecuada. Los jueces, como cualquier funcionario, deben ser evaluados a partir de sus decisiones y argumentos. Juzgar de cara a la sociedad, exponiendo razones y exponiéndose al escrutinio público. Es decir, cuando un juez dicta una sentencia, tiene en su sentencia necesariamente que explicar por qué lo hizo, pero tú lo conoces. Porque qué tal si se le ocurre al juez que sentenció a 40 años de cárcel a esta persona porque no sé, no le gustó la forma en que cometió el delito. A su gusto no estuvo bien. Entonces dices, no manches, ¿cómo que a tu gusto? ¿Sí me explico? O sea, no, y no sabes después quién es el juez. Pues está canijo, ¿no? Pero bueno, continuamos.
En Perú, dice, la justicia ciega llevó al encarcelamiento de miles de personas inocentes condenadas a partir de una sola prueba o un solo testigo, también anónimo. Fueron tales los abusos que la medida terminó por ser abandonada. Según algunos jueces de aquel país, además, no sirvió para protegerlos o a sus familias, pero sí para debilitar el sistema de garantías procesales y el derecho a tener juicios imparciales. Y luego, este último párrafo que es de verdad, de dar mucho miedo. En el contexto específico de la reforma aprobada ayer en comisiones, la idea resulta aún peor. Tendremos a juzgadores quizás sin experiencia, porque es otra parte de la reforma, que no se necesita experiencia para ser juez, según la reforma. Politizados, es decir, con toda seguridad va a llegar gente, pura gente de la secta, van a ver, y presionados para resolver a favor del gobierno, participando de espalda a la sociedad, porque no los vas a conocer. Y luego dice, una vez más, se ensancha el régimen de excepción, que ya tiene poco de excepcional. O sea, esto ya está haciéndose común, a costa de los derechos y de las libertades, sin ninguna evidencia de que sirva para traer mayor justicia o seguridad. Dicen querer una justicia más transparente y un sistema más justo y más democrático, pero dejarán uno menos democrático, más arbitrario y bastante más opaco. Y es cierto, esta es otra de las aberraciones de la reforma del anhélito de la presidencia. Gente, reaccionen por favor. Dejen de repetir como loros huastecos lo que dice López. Adoctrinados, piensen, porque les puede tocar. Y puede ser que les toque con un juez que a lo mejor es compi. Ayer lo escribía yo en un comentario que le envían un grupito de chat que tenemos con los compas de acá. Les decía, imagínate que le caes mal a un poderoso, a un güey con lana. Le caes mal, ya no te soporta. Y de repente le paga, se junta con un fiscal. El fiscal es su cuate, dice, ayúdame, güey, ¿qué hacemos? Ah, mira, yo te voy a recomendar qué hacer, mira, vamos a mandar a 2, 3 güeyes de la Guardia Nacional, les pagamos una lana, que lo detengan y que le siembren 2, 3 bolsitas de droga. Lo detienen, ya no te vas a poder amparar, Y además, como ya le agregaron un montón de delitos a la prisión preventiva oficiosa, cabe ahí. Y entonces te van a dejar en la cárcel hasta que por allá dentro de 5 o 10 años digan, ahora sí, te vamos a hacer el juicio. ¿Y qué creen? El juez es compi del fiscal, que a su vez es compi del tipo con el que planeó meterte a la cárcel. Y ahí sí ya te chingaste. Porque ahí sí te van a echar 30 años de cárcel. Porque pues tú eres delincuente, narcotraficante. Y ni siquiera vas a poder ver al juez que te sentenció. Si se dan cuenta, adoctrinados, por favor, díganme que sí lo entienden, de verdad. Yo no creo que sean tan brutos como para no captar que esto está mal. En fin.